El olor a cloro me picaba en la nariz y el ruido monótono del monitor marcaba mis segundos como si alguien contara monedas con paciencia. Estaba acostado en esa cama dura, con la espalda resentida por tantos años de cargar cosas y cargar silencios, y la sábana áspera me raspaba la piel de los brazos. Tenía la boca seca, un nudo en la garganta, y una lágrima testaruda se me resbaló por la sien hasta perderse en la almohada. Me quedé mirando el techo blanco y sin grietas, ese techo sin historia. A un costado, en la silla de metálica pintura descascarada, colgaba una bolsa de plástico con mi mundo reducido a 2 mudas de ropa, mis sandalias viejas y una chamarra que todavía olía a jabón sote y a patio mojado. Me dieron ganas de cerrar los ojos para no escuchar cómo el hospital tragaba la voz de la gente. El silencio aquí es raro. Suena a puertas pesadas, a pasos contenidos y a miedo. Nadie vino en toda la mañana. Nadie dijo, ¿cómo amaneció, don? Nadie me llamó papá. Ese día, cuando más me dolía la ausencia, cuando el pecho me latía como tambor descompuesto, no tenía idea de lo que la vida me estaba amarrando detrás de la cortina. Lo pensé así, con esa frase chueca que se me vino solita. Hoy no sé lo que el destino tiene escondido para mí. Y luego, como si me hablara desde el espejo, me pregunté, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Hubo un tiempo en que mi día olía a café de olla y a tortillas calientes. Yo me levantaba temprano, antes del sol, y barría el patio. El polvo se hacía remolino alrededor de mis guaraches, y yo, testarudo, echaba agua para que se asentara. El jazmín que plantó mi mujer, mi Elena, daba flores menudas que perfumaban el pasillo. Mi casa era pequeñita, pero era mía, hecha con mis manos, cada ladrillo puesto a pulso, cada grieta una anécdota, cada mancha de humedad una conversación con mi vejez. Me sentaba en la mecedora que hice con madera que me regaló un vecino, y escuchaba el radio bajito para no espantar al colibrí que a veces venía a picotear los pétalos. Yo era feliz en esa rutina de hombre simple, ir al mercado, saludar a doña Chayo en su puesto de verduras, platicar 2 chistes con el carnicero que siempre me quería vender de más, volver a mi cocina para preparar unos frijolitos refritos con un chile pasado, cantar bajito uno de esos boleros que se pegan en el alma. Los domingos, cuando salía el sol parejo, me gustaba sacar una cubeta y lavar la banqueta, porque desde niño me enseñaron que la casa se respeta desde la puerta. Mi hijo, mi Luis, creció con olor a pan dulce y a cuadernos rayados. Cuando se fue haciendo grande, ya no quería sentarse conmigo a ver cómo las hormigas hacían fila junto a la maceta. Tenía prisa por el mundo y la ciudad le gritaba fuerte. A veces llegaba, me daba un abrazo corto, de esos que parecen de compromiso, y yo lo apretaba como quien intenta atrapar el tiempo entre las manos. Le ofrecía café y él prefería una lata fría. Le preguntaba si necesitaba algo, y me respondía que todo bien, que luego me contaba, que tenía que irse. Me conformé con sus visitas raras y esos mensajes que sonaban a trámite. «Pa, ¿cómo estás?». Yo respondía igual de breve, como si con los años se nos hubiera encogido el lenguaje. Pero no me quejaba. Cuando eres padre, te tragas muchos silencios con tal de que el hijo no sienta que le estás quitando espacio. En mi fe, decía, el amor también se mide en no estorbar. Las últimas fiestas de Navidad todavía se aparecía con una bolsa de supermercado y un pastel de 3 leches. Nos sentábamos, partíamos una rebanada y él veía el celular mientras yo veía sus manos. Las manos dicen más que la boca. Eso lo aprendí de mi propio padre. Yo reconocía que a mi Luis le pesaba algo, como si el mundo le hubiera puesto una deuda en los hombros. Pensaba en ayudarle sin que se ofendiera. Le guardé un poquito de dinero en un sobre escondido en el ropero, donde antes dormían mis camisas domingueras. Nunca fue mucho, pero era un intento.
Le hice un par de favores, firmé unos papeles que no entendí bien y que me dio pena preguntar. Uno confía, porque ser papá es eso, una confianza sin calceta, a pie pelado. Hoy me duele decirlo, pero también fui ingenuo, y en esa ingenuidad se abrió la puerta por donde se nos metió el frío. El día que todo se trozó fue un domingo. No lo olvido, porque el señor de los elotes pasaba a las 5:30, y yo esperaba ese silbato como quien espera a un amigo. Luis llegó sin avisar. Entró rápido, con el olor a colonia fuerte, con una sonrisa nerviosa, y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Sentí que se me subió la bilis, pero lo invité a sentarse. Me soltó la noticia como quien se arranca una curita, sin contar hasta 3, que había hecho un trato buenísimo, que era cosa de aprovechar, que la casa que tanto me daba lata la había cambiado por un carro que podríamos usar los dos, que con el carro podríamos movernos, que era moderno, que era oportunidad, que no pasaba nada porque igual yo casi no salía y yo escuchaba como si me hablaran desde un cuarto con eco. ¿Cómo que cambiaste mi casa? Alcé la voz. No me enorgullece contarlo, pero me salió un «¿Cómo te atreves, hijo?», que todavía me quema la garganta cuando lo recuerdo. Me explicaba que esa casa le quedaba grande a un viejo, que yo merecía descansar, que él iba a ver opciones de residencia, donde iban a cuidarme mejor, que me prometía visitas, que no me preocupiera, que lo hacía por mi bien. Cada palabra era un clavo. La casa no era solo paredes, era el último lugar donde mi Elena me besó la frente. Le pregunté cómo había hecho, con qué papel, con qué derecho. Me dijo que yo había firmado un poder hacía meses, que no me tenía que inquietar, que la vida moderna es así, que el valor de las cosas cambia, que yo, de todos modos, sufría con las goteras. Yo temblaba, no por enojo nada más, sino por la certeza de haber perdido la brújula. Nuestra discusión se llenó de frases torpes y de acusaciones que no nos merecíamos. Me dijo que yo no entendía. Le dije que él no tenía corazón. Nos miramos como extranjeros. Ese día dejaron de mirarse padre e hijo. Nos vimos como si cada quien trajera puesta una máscara que no reconocíamos. Al final, él salió con las llaves tintineando como si fueran campanitas de fiesta. Yo me quedé sentado, les juro, con las manos sobre las rodillas, sintiendo un vacío tan grande que hasta el radio se cayó solo. No pasó mucho para que la salud me reclamara la factura de tanta angustia. Me sentí mareado, me faltó aire, y una vecina, doña Chayo, vino a verme y me llevó al centro de salud. De ahí me pasaron al hospital con esas camillas de ruedas flojas que hacen ruido. Me acomodaron en una sala con otros viejos que también habían dejado mucho en el camino. Yo no soy de quejarme, pero sí me acurruqué en la tristeza, como quien se tapa una herida. Luis fue a verme un par de veces, con prisas. Decía que el trabajo lo traía como trompo, que no me enojara, que estaba arreglando lo de la casa, que todo iba a mejorar. El tiempo le quitó volumen a esas promesas hasta dejarlas en susurro. Dejé de contar los días, porque contar agravios suma tristeza. Me aprendí el ritmo del hospital. A las 6, las enfermeras levantaban las persianas y la luz se metía sin pedir permiso. A las 7:30, el té de manzanilla. A las 9, la ronda del médico. El hermano Rogelio, un señor con bigote canoso, me enseñó a rezar con palabras sencillas, sin regatear culpas ni mercancías con Dios. No más, agradecer el aire que entra a los pulmones. Me alegraba cuando la señora del carrito de los libros viejos se acercaba y me dejaba uno, aunque las letras me bailaran. Empecé a hacer famoso a mi Jazmín. Lo contaba tanto que las enfermeras me decían, ¿y hoy cómo amaneció el Jazmín, don? Me aferré a esas conversaciones como quien se agarra del pasamanos del camión para no caerse.
Una tarde entró Julia, una enfermera de trenzas negras, con un sobre en la mano. «Le dejaron esto en admisión, don Toño», me dijo. «¿Quién?», pregunté. Encogió los hombros con una sonrisa triste. Abrí el sobre con dedos torpes. Era una nota de Luis, escrita deprisa, con su letra adolescente que nunca le cambió. «Pa, tenemos que hablar. De verdad. Es urgente. Te veo el viernes, afuera del Tianguis de San Lorenzo, al lado del puesto de aguas. Perdóname por no ir antes. Te lo ruego». Leí eso varias veces. Me ardió la nuca de tantos recuerdos. Sentí que me jalaban de los dos extremos, la rabia y el cariño. Cerré los ojos y respiré. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si lo que queda son puros escombros?, me dije. ¿Y si esta es la última chance que nos da la vida? Allí, sin mucha ceremonia, tomé una decisión que me estiró el alma. Iba a ir. No porque él lo pidiera con urgencia, sino porque yo necesitaba verme en su mirada y saber si todavía quedaba algo que rescatar. El viernes me puse la camisa menos arrugada, la de cuadritos azules que me regaló Elena en nuestro último aniversario, y unos pantalones que me quedaban flojos desde que la tristeza adelgaza. Julia me ayudó a peinarme. Me dijo que me veía guapo. Me reí sin dientes. El camión iba atiborrado de gente, y yo me agarré firme, sintiendo cómo las rodillas me temblaban, no de enfermedad, sino de puro susto. ¿Y si me pide más papeles? ¿Y si me quiere convencer de otra jugada? ¿Y si le digo no y me deja otra vez con el silencio? El camino es más largo cuando uno va con miedo, y esa ruta que solía hacer en 15 minutos se me convirtió en una montaña. Bajé 2 paradas antes, nomás para caminar un poquito y ordenar el desorden de la cabeza. Las frutas en el tianguis olían a sol, el cilantro a limpio. El humo de las carnitas me trajo un hambre vieja que hacía mucho que no reconocía. Me paré junto al puesto de aguas, donde un letrero hecho a mano presumía de Jamaica, horchata y limón con chía. Tomé aire, achiqué los ojos. Ahí estaba Luis, recargado en la cajuela de un carro que relucía menos que en mi memoria. Se veía cansado, con la barba crecida, la camisa arrugada. Me vio y al inicio no supo qué hacer con las manos. Luego las metió a las bolsas, como si ahí encontrara palabras. No supe arrancar. Dije un hola seco. Él dijo pa, con voz de niño regañado. Nos quedamos un rato así, con la gente pasando entre nosotros como si fuéramos sombras. «Estoy en problemas», soltó de golpe. «Perdí la chamba, debo, y el carro. El carro ya no es mío». Sentí que el corazón se me fue a los pies y volvió. No porque me alegrara su desgracia, jamás me alegraría. Fue más bien una punzada de realidad. Los castillos de aire se caen con el primer trueno. «Yo no vengo a rescatarte, Luis», dije bajito. «Vine a mirarte a los ojos para saber si todavía queda algo del hijo que acuné». Él apretó los labios y se le humedecieron los ojos. «La regué, pa, la regué feo. Creí que estaba haciendo lo mejor, que te iba a acomodar bonito, que... Y fui un egoísta. Me dio miedo no tener nada y usé tu todo». Sus palabras eran piedras que se sacaba del zapato, una por una, con dolor. No sé de dónde saqué calma. Tal vez del mismo lugar de donde uno saca el último sorbo de agua antes de la noche. Le conté una verdad que había guardado muchos años, una de esas verdades que uno no dice para que el otro no se confíe o para no despertar envidias. Después de que tu mamá se nos fue, yo aparté un dinerito, Luis. No mucho, pero más de lo que cualquiera piensa de un viejo albañil. Fui guardando monedas, billetes, unos premios pequeños que me gané ayudando en obras, unas rentas de un cuartito que construí en el fondo. Lo puse a nombre de un fideicomiso que me armó un abogado buena gente del mercado. No lo hice para jugar a la escondida.
Lo hice porque entendí que el amor también necesita techo y candado. Vi cómo me miraba con sorpresa, como si estuviera frente a un desconocido. Y ese dinero, Luis, no es para carros, ni para rescatar tus prisas. Ese dinero va a tener un propósito que no te va a gustar si sigues buscando atajos. Me temblaron los labios cuando dije lo siguiente. No por rencor, sino por la gravedad de poner los límites por primera vez. Me dejaste en el hospital como quien deja un bulto. No lo digo para humillarte, sino porque me dolió, y con ese dolor aprendí algo. Yo no puedo regalarte el respeto que tú no quieres construir. Mi revancha no va a ser con gritos ni con pleitos, mijo. Mi revancha, si quieres llamarla así, será recuperar mi vida. Voy a usar ese guardadito para algo que le devuelva sentido a mis días. Voy a ponerlo en un centro de día para viejos que andan como yo, solos, con más recuerdos que visitas. Voy a donarlo en nombre de tu mamá para que su jazmín siga olfateando vidas. Y mi testamento, te lo digo aquí, no te va a dejar un peso si no te dejas mirar de frente por la responsabilidad. Si quieres estar conmigo, vas a estar porque quieres aprender, no por lo que yo tenga o deje. Luis se quedó callado, y fue un silencio diferente al de antes. No era soberbia, ni era «ya me voy». Era un silencio como de quien se quita algo pesado de la espalda. ¿Y yo qué hago, pa?, preguntó sin soberbia, con esa humildad que yo no le veía desde que tenía 12, y se cayó de la bicicleta. Trabajar, dije. Ven conmigo los sábados a pelar frutas, a leerle a don Rogelio, a barrer el patio del centro cuando lo tengamos. No se trata de humillarte, se trata de enderezar el árbol por las ramas. Y si un día quieres platicar del dolor, aquí me tienes. Pero no voy a comprar tu cariño ni tú el mío. Nos miramos con la cara mojada y la garganta apretada. No nos abrazamos todavía. Mi herida no estaba lista. Pero nos dimos la mano, con esa manera antigua que sella compromisos. «¿Perdón?», dijo él. «No me alcanza para perdonarte hoy, hijo», dije con honestidad, «pero me alcanza para empezar». Regresé al hospital con menos peso en el pecho. Julia me preguntó cómo me había ido, y yo nomás le dije que el mundo se había movido 1 centímetro hacia el lugar correcto. Ese mismo lunes pedí hablar con la trabajadora social. Le conté mi plan, le dije del dinero, le pedí asesoría para abrir legalmente un espacio en el barrio donde la gente mayor pudiera pasar el día sin estar a la intemperie del tiempo. No quería un asilo. Yo no quería puertas cerradas ni camas en fila. Quería una casa abierta, con una mesa grande, con juegos de lotería, con un comal para calentar tortillas y un radio viejo que tocara boleros a la hora del café. La trabajadora social sonrió como quien oye una música nueva. Me dijo que había programas, que había gente con ganas. Me contactó con un muchacho abogado que hacía voluntariado, y él me ayudó a ponerle nombre a mi intento. Casa Jazmín, le dije, y me brillaron los ojos nada más de imaginar el letrero. Los trámites son lentos, y mientras tanto la vida seguía. Luis llegó el primer sábado con cara de no saber dónde poner los brazos. «¿En qué ayudo?», preguntó. Le pasé una escoba. Lo vi barrer sin orgullo ni burla. Juntos acomodamos unas mesas que donó el comedor comunitario. Doña Chayo nos regaló unas macetas con geranios. Un vecino, Pedro, se ofreció a pintar la fachada a cambio de café y compañía. Las cosas buenas florecen con poquita agua y mucha voluntad. Yo me sentía útil de nuevo, como cuando mis manos podían alzar paredes y mis palabras podían alzar a la gente. El simple hecho de elegir el color de las paredes me parecía un lujo. Escogimos un azul clarito que hace juego con la luz de la mañana. Luis me fue contando su verdad pedacito a pedacito. Me habló de su miedo a fracasar, de la deuda que lo perseguía, de esa sensación de que la vida se le iba y no la alcanzaba.
Le hablé de mi miedo a ser carga, de mi vergüenza por haber firmado sin preguntar, de ese orgullo tonto que no me dejó decirle, necesito que estés. Él dijo que a veces pensaba que yo lo juzgaba, y yo confesé que a veces lo juzgué. Nos miramos con nuestras pobrezas a la vista, y la vergüenza se nos empezó a caer como costra. Mi revancha se iba pareciendo más a una recuperación que a un golpe de regreso. De una manera rara, poner límites me dio la fuerza que nunca tuve para pedir lo que necesitaba. El centro abrió un martes sin tijeras gigantes ni discursos, nomás con gente de verdad. Llegaron 2 señoras con sus andaderas, un señor que llevaba un acordeón bajo el brazo, una abuela con su nieta porque la hija se tenía que ir a trabajar. Preparamos café con canela, cortamos pan dulce en trocitos y pusimos a sonar un disco que alguien trajo. A media mañana, don Rogelio llegó con su rosario y su sonrisa. «Creí que lo estaba soñando, Toño», me dijo. «No, hermano», le respondí. «Aquí está la casa para los que todavía queremos contar historias». Me paré junto a la puerta y respiré hondo. Pensé en Elena. Me pareció que su jazmín se había colado en el patio y se trepaba por la reja hasta hacerse viento. Luis tenía turno de atención en la entrada, con una libreta y una pluma. Tomaba nombres con letra grande, soltaba chistes aún torpes, decía, «Pásele, no se apene». No voy a mentir. A veces le vi en la mirada esa ansiedad por el dinero, por resolver rápido. Yo lo detenía con una mano en el hombro. «Aguanta», le decía, «no todo tiene que salir ya». Aprendió a hacer agua de horchata sin que se le aguadara, a calentar tortillas sin quemarlas, a escuchar sin dar consejos que nadie pedía. Un sábado, después de lavar los trastes, se quedó sentado mirando el patio. «¿Tú me vas a querer aunque nunca te pueda regresar la casa?», me soltó, así, sin anestesia. Yo lo miré con esa ternura áspera que sale cuando uno deja de actuar y se permite ser. «Te voy a querer aunque no me regreses nada», le dije. «Pero para querer bonito, necesito que no me vuelvas a usar». Asintió. Fue el sí más honesto que le había escuchado en años. Pasaron los meses, y la Casa Jazmín se hizo costumbre en el barrio. Llegaron voluntarios, una muchacha que da clases de lectura en voz alta, un maestro jubilado que enseña ajedrez, una señora que sabe tejer milagros con 2 agujas. Entre risas y recuerdos, yo me fui curando donde la medicina no alcanza. Las manos me dejaron de temblar cuando agarraba la taza. Empecé a dormir otra vez sin que los sueños me gritaran culpas. Luis consiguió un trabajo sencillo en una refaccionaria. No es glamoroso, pero paga, y le deja la tarde libre para venir a ayudar. Me contó que había vendido lo último que quedaba del carro para pagar una deuda y que se sentía más ligero sin esa carga que parecía lujo, pero era amarra. No se quejó. Por primera vez en mucho tiempo lo escuché hablar en plural. Nosotros. Para él ya no era una amenaza. Un día llegó con una caja de cartón. «Te debo algo», dijo, tímido. En la caja traía un marco negro, sencillo. Adentro, la foto de la casa que fue nuestra. La imprimió de una imagen vieja que encontró en el celular de su mamá, guardada en una carpeta con nombre de Flor. «No te puedo devolver paredes, pa, pero quiero que no se te olvide que ese lugar sigue existiendo en nosotros». La puse en la pared principal de la Casa Jazmín, al lado del letrero con el horario. La gente empezó a preguntar por esa foto, y yo contaba la historia sin adornos, terminándola siempre en el mismo punto. El amor no se cambia por un carro, porque el amor no cabe en la cajuela. La frase se hizo chiste local, consejo y escudo. No pretendo hacerme el santo. Hubo días en que el coraje regresó sin tocar la puerta, sobre todo cuando amanecía con el cuerpo tenso y la nostalgia tenía ganas de mordisquearme. Hubo tardes
en que el hospital me olió otra vez a abandono. En esas horas me iba a regar las plantas de la casa Jazmín y me quedaba viendo cómo el agua se metía en la tierra. Me decía despacito, una cosa es perdonar, otra cosa es olvidar. Aprendí a nombrar mi dolor sin que me tragara. Y aprendí, sobre todo, que yo no tengo que aceptar todo para merecer cariño, que poner la raya no es falta de amor, es cuidado. Un medio año después de aquella cita en el tianguis, Luis llegó temprano un sábado, sin aviso. Traía ojeras, pero los ojos limpios. Me pidió que lo acompañara al panteón. Nos paramos frente a la tumba de Elena. Él se quedó en silencio, con las manos juntas, no como quien reza aprendiendo la letanía, sino como quien platica con alguien que le falta. Dijo, «Ma, me equivoqué. Hoy vengo a decirte que ya entendí, que la casa no eran ladrillos, eras tú, era él, era el Jazmín. Te fallé, y le fallé a mi papá. Estoy tratando. Ojalá me veas sin vergüenza». Le puse la mano en la espalda. No añadí nada. A veces el consuelo es no meter palabras donde sobra el sentimiento. Desde entonces, las cosas entre nosotros no son perfectas, pero son verdad. Si Luis no puede venir, avisa. Si llega, se pone a trabajar. Si yo me siento cansado, lo digo. Si necesito un abrazo, me acerco y lo pido sin que me dé pena. Mi revancha, esa palabra que suena a box, se volvió otra cosa. La paciencia de reconstruir sin prisa. La decencia de no volver a vender quién soy. La terquedad de regalarle algo bueno a los que se quedaron sin casa, sin hijos, sin patio. A veces lo miro barrer y sin que se dé cuenta, agradezco que la vida me haya dado esa carta en el hospital, ese empujón que me llevó otra vez a su lado, no para salvarlo, sino para caminar junto. Hoy amanecí temprano, como siempre, y barriendo la banqueta de la casa Jazmín, recordé el patio de mi casa. Acomodé las sillas, calenté el agua para el café y puse a la mano la lotería. Llegó la señora Petra con su chal repleto de agujeros, el señor Beto con sus voces de locutor jubilado, la niña Sophie con su dibujo de un colibrí y Luis con un paquete de pan que le fiaron en la panadería porque ya nos tienen confianza. Las vidas normales son estas: gente que llega, gente que se sienta, gente que hace lugar para otra gente. Yo doy gracias. No soy un mártir ni un héroe, soy un viejo que aprendió a decir hasta aquí, y aquí estoy. A veces, cuando cae la tarde y la luz se pone naranja, me siento en la mecedora que trajimos de mi casa vieja. La salvó doña Chayo del abandono. Y cierro los ojos. Huelo a café. Escucho risas. Siento el aire tibio. Imagino a Elena cruzando el patio, con su delantal de flores, acercándose para revisar si el jazmín se trepó mucho. Me gusta pensar que sí, que su planta se rehizo en este nuevo sitio, y que nos mira sin juicio, con esa sonrisa de quien entiende que la vida se dobla, pero no se rompe. Entonces abro los ojos y miro a Luis acomodar los vasos. Me descubre observándolo y me pregunta si quiero más café. Le digo que sí, que gracias. Él me lo sirve y me lo pasa con ambas manos, como me enseñó de niño. Me lo tomo despacio, porque he aprendido a que las cosas buenas se beben calientes y con calma. No sé mucho de enseñanzas grandes, pero si algo puedo decirle a quien me escucha es esto: no cambien el abrazo por un trato, no cambien la conversación por un papel, no cambien el tiempo que pueden darle a su gente por velocidad. Si traen prisa, deténganse tantito. Si ya se les fue de las manos, si la regaron como nosotros, acuérdense de que los caminos también se regresan. Yo no recuperé la casa, y quizá nunca la recupere, pero recuperé el respeto por mí mismo y la compañía de mi hijo, no como trofeo, sino como tarea diaria. Ese es mi verdadero revanche.
no permitir que me vuelvan a encerrar en un techo sin historia, y al mismo tiempo, no cerrar mi puerta por dentro. Y ahora, mientras paso la mano por la foto de nuestra casa colgada en la pared, le pregunto a la vida en voz bajita, como quien no quiere molestar: ¿a quién te hace falta llamar hoy para que no tengas que pedir perdón mañana? Porque